Hola, hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hablar en este vídeo del libro octavo de la República, porque lo considero bastante importante. Estoy haciendo un análisis de ese libro entero, que me ha llevado ya, llevo varios meses, casi un año en eso. El año pasado publiqué el análisis de los primeros cuatro libros y ahora estamos haciendo el final. Pero consideramos que este octavo merece un video aparte, porque ahí se revelan muchas cosas. Em, Primeramente, ya sabemos, ¿no?, que Platón era un conservador y aquí se pone en evidencia eso. Él era parte de la aristocracia prácticamente y él ve el mundo desde esa luz y pues eso nos dice mucho del mundo actual, ¿no? Y aunque la aristocracia ya está debilitada, siempre existe y es un grupo que tiene una ideología particular. Ellos en un comienzo fueron, o sea, cuando llegó la salida de ellos a favor de la burguesía, fueron procomunistas, incluso algunos de ellos siguen siendo simpatéticos al comunismo porque es el único que fue capaz de derrotar a la burguesía. Pero de todas formas siempre tienen su ideología, ¿no? Son liberales, son generalmente liberales y bien refinados y bien cultos en su manera de hablar y en las palabras que usan, y todo es una verdad y a la vez un engaño, ¿no? Hay mucha manipulación en ese discurso del poder aristocrático, es toda una mentira y un engaño, pero quieras o no, van gestionando lo que dicen en sus discursos, tiene un impacto fuerte y va gestionando una cosa bien importante como impacto tangible, ¿no? Entonces, él habla, vamos a hablar unos cuantos par de minutos sobre este capítulo, espero decir lo más importante. Él abre diciendo aquí una cosa que es bastante riesgosa, habla que ya habíamos dicho que en la comunidad de los guerreros, todo era común. Pero él no habla de esa comunidad de guerreros acá y dice que las mujeres, hijos, educación, ejercicios propios a la paz y a la guerra son cosas comunes. Entonces, sí, empieza a hablarse de la constitución pública del Estado, ¿no? Y del estado de bienestar, de hecho. Pero habla de esa parte de las mujeres que el manifiesto comunista critica tanto, la comunidad de mujeres, ¿no? Eso queda bien, bien mal desde Platón, no sé por qué él usó esos términos y eso lo debilitó, porque ahí es que el manifiesto comunista critica esa parte. Y aquí deja eso entrever en el párrafo inicial. En este capítulo él sobre todo habla de las cuatro principales formas de gobierno, que son aristocracia o timocracia, que es el gobierno por el honor. eh, Luego, la oligarquía, que es el gobierno por el placer de hacer dinero y por un batajo de ricos que él discrimina bastante, de la misma manera que el aristócrata de la actualidad ve al nuevo rico, ¿no? O sea, el new money. Entonces, eso sí, eso ya existía en ese entonces y por eso él habla bastante mal de la oligarquía. Y claro, la verdad que a nadie tiene nada bueno de hablar de eso, pero va explicando las transiciones. Luego hay una transición hacia la democracia y hacia finalmente la tiranía. Entonces es bien interesante cómo ese universo cíclico, ¿no?, el universo cósmico de Platón siempre da círculos y eso es lo que él está preocupado de hablar. Él se preocupa mucho sobre el sistema legal y los magistrados y el honor y todas esas cosas. Entonces esa es la visión de él. Y debemos decir que lo más interesante que se encuentra en este libro es la llegada de la oligarquía a la democracia. Entonces él habla ahí de una revuelta social, una revolución. Y es la primera vez que lo escuchamos hablando de este tema, tanto así que hice un video aparte de eso. Eh, de una revolución en donde ricos y pobres luchan y muchas veces los pobres logran obtener el poder, degollando a los ricos o los demás quitándoles todas sus posiciones y el resto también se va al ostracismo, ¿no? Una cosa famosa en Grecia. Entonces, ese sacudido social fuerte, revolucionario, no lo habíamos escuchado nunca en Platón. Y es la única evidencia histórica que tenemos de la antigüedad en donde hay revoluciones de clase baja, de clase trabajadora, tomando el poder, y vemos que entonces es un patrón definitivo en la civilización no barbárica que se inaugura en Occidente con Grecia. Eso es lo único que hicieron ellos, porque ya la modernidad existía en Egipto y ¿no?, toda la civilización existía en Egipto y en Mesopotamia, y además de China, y aquí en América en algunas partes también. Entonces, bien interesante esa evidencia histórica, porque lo habíamos visto en Diodoros, y Marx llega a hablar de eh,
de Espartaco, ¿no? Pero antes de Espartaco ya había la revuelta de esclavos de Sicilia, que Diodoro da lujo de detalles porque él parece que fue a investigar ahí, unos 50 años después, o 100 años, no estoy recuerdo. Entonces, la revuelta de esclavos es narrada como algo bien, no se entiende bien ahí lo que está diciendo, pero sí, hay una lucha de clases, obvio. Entonces, Platón aquí habla directamente con los términos que se usan en la modernidad de una revolución, y eso es importante. Entonces voy a leer esa parte como él explica ese fenómeno social, para que veamos los términos exactos que se están usando en ese contexto, que es para mí bien importante. El gobierno se hace democrático cuando los pobres, consiguiendo la victoria sobre los ricos, degüellan a los unos, destierran a los otros y reparten con los que quedan los cargos y la administración de los negocios. Reparto en que estos gobiernos se arreglan de ordinario por la suerte. Así, en efecto, como la democracia se establece, sea por la vía de las armas, sea que los ricos, temiendo por sí mismos, tomen el partido de retirarse. Entonces esto es bien importante. Ahora, él lo que habla ahí es como que esa revolución es un desorden y es una libertad. La democracia para Platón eran los gobiernos liberales de hoy, pero no lo que resulta hoy de las revoluciones proletarias, de la clase trabajadora. Entonces, antes la clase trabajadora tomaba el poder para hacer un gobierno liberal, donde había simplemente libertad. Y él explica cómo el exceso de libertad entonces provoca en dialéctica la tiranía. La tiranía viene para justificar el desorden anárquico que llega. Eso quiere decir que las facciones anárquicas terminaban dominando la democracia, que es lo que se sabe sobre Grecia. Las facciones anárquicas terminaban dominando al pueblo porque no había nada que hacer, no había una teoría ni había algo distinto, no había sospechas sobre el anarquismo en ese entonces. Y ahí es lo interesante, cómo el pueblo ha ido adquiriendo educación y ahora ya tiene la capacidad de hacer muchas cosas más, ¿no? Ese proceso de educación del pueblo para hacer cosas mejores, lo vemos ahí, fue bien bajo, en el siglo pasado ya es algo más alto y ahora podría ser aún mejor, y eso es la diferencia de lo importante de lo que estamos hablando ahora, el potencial histórico con esa evidencia que existe para la clase trabajadora de realmente constituir algo que no sea un libertinaje, que es lo que quieren hacer ahora ver, pero no nos vamos a retroceder en la historia. O sea, el comunismo creó por eso la dictadura del proletariado. Y ese es un término bien filosófico, por eso este tema es súper importante, porque la dictadura del proletariado es para avanzarse a la etapa de la tiranía, para que no acontezca esa parte de la tiranía que viene relativamente rápido, no sabemos ahí, pero en la vida de Platón hubieron 3 etapas. Imagínense lo rápido que era entonces. Entonces, la dictadura del proletariado hace para evitar el libertinaje después de la revolución y hacer algo, ¿no?, formal y lo que se debe de hacer en esa revolución. Y evitar el libertinaje y que sea realmente beneficioso para la clase que hizo la revolución. Y esa es la diferencia. Y por eso es que la dictadura del proletariado es un término bien complejo de explicar y bien difícil para las masas, pero esa es la explicación. Y ahí es lo que queríamos llegar. Luego él habla de la tiranía, cómo vienen y de los tiranos, y él describe ahí, claro, su ideología lo lleva a describir que los tiranos son los que habían hecho la revolución democrática, pero que se vuelven tiranos. Y entonces ahí está el término, ¿no?, complejo, porque obviamente para que una revolución proletaria funcione tiene que haber tiranía, porque la libertad de los de abajo no va a existir en el mundo así nomás. Es una cosa bien extremadamente metafísica. Si los de abajo están empoderados porque no están siendo explotados y porque tienen poder hasta cierto punto, el universo humano va a sentir una descompensación enorme, y por eso es que se obliga para hacer un pacto social que haya un tirano, que para Platón era simplemente un ciclo. Él no explica ahí bien por qué viene el tirano ni quiere profundizar. Ahí está el problema de todo el mito burgués, ¿no? Ahí está el mito aristocrático en este caso, cómo no profundiza en ese tema que nos conviene a nosotros entender desde Latinoamérica muchísimo, cómo eso no es explicado en la filosofía, y por eso está el gran vacío ahí. Cómo controlar los demonios
que no se pueden ni expulsar ni descartar, pero que se quedan viviendo en la sociedad y que, ¿no?, tienen un poder al final. Son poderes. Por eso Laurenti Beria, cuando llega Stalin al poder, se habla que Stalin era un asesino y en realidad no era él, era Laurenti Beria, el que estaba matando gente que ahora han encontrado osamentas en sus patios, porque era la primera revolución proletaria que acontecía. Obviamente iba a ser una cosa violenta, y los gulags y todo lo demás, no fue una cosa que murieron millones de personas, se dice, aunque bueno, lo de millones no sabemos, puede ser mentira, pero bien importante, como en ese entonces se ha creado ahora una situación en que puede haber algo mejor sin necesidad de esa violencia. Entonces, la tiranía debe existir, señores, porque no se puede hacer una revolución que convenga a los pueblos sin eso. Y una tiranía benigna, obviamente, porque el pueblo está en el poder. Muchas gracias.